Qué gusto estar con ustedes el día de hoy aquí otra vez en Tangente. Les agradecemos siempre muchísimo cómo comparten el contenido, los saludos que nos mandan, los comentarios que leemos cada uno de ellos. No los contestamos todos, eso sí es cierto, mea culpa, pero sinceramente ya saben, este espacio es de ustedes y antes de presentar a alguien que no necesita presentación, quería mandarle un fuerte abrazo a él, a Eduardo Masaya, a su familia y a sus amigos. Una persona que conozco, que lo he visto actuar de forma desinteresada, lo he visto actuar desde la convicción y que estoy convencido que al centro de lo que hay es nada más los cochinos y mezquinos intereses de gente que no tiene ningún escrúpulo y lamento que en este momento vemos muchos guatemaltecos que parece que estamos esperando nada más nuestro turno como patitos en estanque en vez de despertar, así que confiando en que ayudemos a despertar conciencias y entender que hay gente que no quiere soltar el país porque esta es su forma espuria de vivir y lo tienen agarrado al cogote. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Eduardo Masaya, así que le dedicamos a él el programa y presento a alguien impresentable. No, a mi gran amigo, a Daniel Gerin, ¿cómo estás? Para contexto, Eduardo Masaya es quien acaba de ser detenido por el MP, miembro de la planilla 10, sí. Dentro del caso Semilla, corrupción Semilla que le llamaron, que es el caso de las firmas falsas. Él tenía algún tipo de cargo administrativo. El caso falso de las firmas, mejor, sí, para ordenar bien los conceptos. Que es una estupidez de caso. Cada día está más claro que el caso no hay por dónde agarrarlo. Es un caso, han circulado unos audios de las primeras audiencias. Es un caso donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad mira unas firmas en hojas de adhesión en el proceso de formación de un partido 5 años antes o 6 años antes, que no dejan de ser faltas administrativas y que no hacen una Fiscalía Especial contra la Impunidad, no tiene ningún tema viendo un caso así, un caso tan pitiminí. O sea, yo les aseguro que no hay un solo partido que no tenga alguna firma falsa y en algunos casos muchísimas más, con muchísima más gravedad. El caso de Vamos es un caso evidente de eso, pero el de Vox. El de Vox también seguramente. Pero porque están en actas constitutivas y en los comités, sí, digamos, en primera fase de los 600. Solo para recuperar conceptos que ya hemos hablado aquí en Tangente, pero conviene porque nos perdemos en este mundo de abogados. Primero, usted puede perfectamente entender la coyuntura guatemalteca sin saberse esto al dedillo. Lo único que tiene que entender también, básicamente, es que es instrumentalizada la justicia por la parte de los quienes la tienen secuestrada y en contra de cualquier posibilidad de cambio, sea esto a través de las urnas, votando un proyecto político ontológicamente diferente a los demás, o sea, en este caso, en el mundo de los abogados que tienen esos poderes, ¿verdad? O sea, controlar el colegio de abogados y notarios es instrumental, es verdaderamente estratégico para tener el control que tienen sobre el aparato de justicia, desde los órganos de control, el órgano judicial en sí mismo, el organismo judicial, o ya sea también el MP. Entonces, lo que usted necesita saber básicamente es que aquí, como dijo José López Portillo, para mis enemigos la ley, mi ley, ¿verdad? Y para mis amigos lo que sea. Sin embargo, si usted quiere la lectura fina de lo que está diciendo Daniel para recordar, es el caso de persecución en contra del partido Semilla y de la gente que estuvo accesoria al proceso, sean abogados firmando cualquier documento, etcétera, es distinto a otros partidos esencialmente porque donde hay falsedad ideológica, o sea, en este caso estamos hablando, se inventaron asambleas en la cual decía un abogado y notario, estuvo la gente aquí sentada y no estuvo sentada, se inventaron eso, son otros partidos que tienen unos procesos entrampados porque o están siendo extorsionados por parte del MP, que es lo que yo me sospecho que pasa con el caso del partido Vox, o son directamente socios del crimen, como es el caso del partido Vamos. En sus instrumentos de constitución, cuando la ley le pide a uno tener gente sentada diciendo queremos hacer un partido político, somos un comité pro formación, tienes que tener una cantidad ingente de personas en una asamblea, es un montón de personas, tienes que
hacer el instrumento legal y un notario tiene que dar fe. Esos instrumentos los hicieron como se hacía la antigüita. Como nos han contado esas historias. Se hacía todo en papelito, en una hojita de protocolo prefechada. Hay una que la podemos contar además sin decir quién. ¿La podemos contar? La podemos contar, la vamos a contar en un momento. Esos partidos tienen un problema porque sus documentos fundacionales sí fueron falsificados. ¿Y qué hacen con Semilla? No son esos instrumentos que esos están blindados, Semilla es una asamblea pública, su comité de proformación, argumentan en hojas de adhesión que el tribunal, dentro del proceso que tiene para constituir un partido, acepta o las rechaza porque tiene sospecha de unas firmas, que es un sistema que, por cierto, lo que queremos estar hablando los guatemaltecos es cómo hacemos un sistema moderno para quitar esta discrecionalidad, en vez de estar hablando de coyuntura, que no abona mucho. Por lo menos, digamos, a solucionar de fondo esta problemática, esas firmas que fueron rechazadas y que el proceso administrativo natural es, tengo duda de esta firma, ¡pum!, tiran y descartan la hoja completa y se acabó. Es partido político, tráigame otra hoja llena de firmas. Esos son los instrumentos donde un notario, un abogado, en este caso fue Eduardo Masaya, firmó. Y esas son la forma como están criminalizando el proceso y haciendo lo que dicen los gringos, ¿verdad? Una hamburguesa de la nada. Sí. Y si a usted le gusta salir a celebrar con sus amigos o relajarse después del trabajo tomando unas copas, recuerde primero tomarse la pastillita de Paris Smart. Esto le ayuda no solo a evitar pues los síntomas de la resaca del día siguiente, poder ir a trabajar tranquilo, sin dolor de cabeza ni pues todos esos efectos feos de la goma. Con Paris Smart los evita y además también está protegiendo su hígado. Así que ya sabe, en cualquier Super 24 puede ir a encontrar su pastillita de Paris Smart. Y nos tienen en este impasse donde el gobierno no puede gobernar bien y hay una esquizofrenia que está alrededor de todos los actores reformistas. El caso, básicamente, yo creo que a veces nos hace falta más pedagogía imágenes. y más imágenes, digamos. O sea, solo para que la mayor parte de gente que nos va a escuchar no ha hecho un partido. Hay que conseguir 25.000 firmas, son un montón de firmas, ¿verdad? Y son firmas donde tienes que estar afiliado, solo puedes estarlo a un partido. Sí. Lo hablábamos, si lo quieren escuchar, cuando vino Eduardo Fernández la semana pasada, hablábamos de cómo un cambio que podría aligerar mucho eso es pasar de la figura de afiliado a la figura de simpatizante. El tema es con el tema de cómo se hacen estas cosas. Son tantas firmas que tú lo que haces es, venga mucha, cada uno agarra una hoja de adhesión y venga. De esas que te da el Tribunal Supremo Electoral y se van a la oficina o a la reunión familiar, ayúdame mamita, firma. Entonces empieza a recoger y esos, o sea, no hay nadie que pueda mantener un control de todas esas hojas. Muchas de las hojas, además, como sabes que te rechazan 2 de 3, literalmente, es un rechazo de cada 3 que llevas, 2 te las rechazan en el Tribunal Supremo Electoral. Así fue con Semilla. Si hay aligeración, sabemos que hay gente que se dedica a esto, aligeran un poquito en el TSE tradicionalmente y de repente las firmas son aceptadas con muchísima más ligereza. Tuvo un caso, el partido que luego derivó en Valor, hubo un caso evidente de 11.000 firmas falsas, ¿verdad? Ni una orden de captura, y no hemos tenido ni de lejos lo que hemos tenido en este caso por razones obvias. El tema al final es, en ese proceso, lo que prima es tú firma y mandamos un montón y esperando que nos vayan, digamos, sí, rechazan un montón, pero cuantas más les mande, más me las van a aceptar. La anécdota que siempre cuenta Samuel Pérez es que se la rechazaron su firma como 3 o 4 veces. Sí. En esas firmas contrataron a gente y ya se sabe que una de las personas, por lo menos, sabemos que sí coló, debió agarrar así de los sí, se pasó de listo. Los formularios de entrada a un condominio, a saber qué listados de asistencia a una actividad, los agarró y los copió. Copió los datos y venga. Como le pagaban por hacer firmas, es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo de otra, y que le pagasen de otra manera. Ese es el caso, es un caso, digamos, en el esquema general de las cosas, es un caso nimio, ridículo. Todo aquel que estuvo metido en ese proceso, alguien como Masaya, que tenía que firmar el recibido y autorizado para mandarlo al TSE, insisto, todo el mundo firma y nadie tiene la percepción de que eso va a ser un problema legal hasta que estos, como los llamabas tú, torturadores de letras, jurídico, ¿verdad? Y vamos, son mentirosos posmodernistas. Es una cosa increíble, la verdad, es algo hiperrelativo.
todo el mundo percibía que eso no era un problema y mandaba un montón de firmas. Si agarran ese estándar y empiezan a aplicarlo, se van centenares y centenares de personas. Pero sobre todo, yo creo que para que se dimensione mejor, para quien no esté tan metido en estos casos, un caso de falsedad ideológica, que es como se llama, lo que casi seguro le van a aplicar e intentar mañana, jamás tiene una orden de captura. Es un delito hipermenor. No tienes que estar gastando recursos del Estado con patrullas policiales, con carceletas, aparte del daño que le están haciendo obviamente a la persona, por un caso de una firmita. Eso no pasa, no pasa. No existen ese tipo de... O sea, no, si hay falsedad ideológica y te detienen, asumes que es porque hay algo más. Ya verán que solo es falsedad ideológica. O alguna estupidez otra que la metan así con calzador. Es un atentado lo que hacen a Semilla. Si a usted le cae mal Semilla, si no está cumpliendo con sus expectativas, todo lo que ustedes quieran, pero la única manera verdaderamente honesta de ver este caso en particular es que solo lo hacen porque es Semilla. Un juez no tiene ninguna facultad de cancelar un partido, no tenía facultad de suspenderlo, no, o sea, ni de lejos un juez va a hacerlo con cualquier otro partido. Ni siquiera lo hacen porque es Semilla, no es ni siquiera ideológico, es un tema de poder y es un tema, o sea, lo hacen porque Semilla dio la campanada en las elecciones. ¿Te acuerdas que de todos los rivales que trataron de limpiar la mesa, a Semilla lo dejaron vivo porque había que dejar uno que... Pues alguno hay que para dejar. Aparentar, ¿verdad? Sí. Lo que no contaban es que ganó. O sea, ni siquiera es por ser Semilla y porque están en las antípodas ideológicas o cualquier... No. Es porque verdaderamente atenta a su modus vivendi, que es... Y lo sigue atentando, hay que decirlo, Claro. O sea, no... mucho del discurso que algunos intentan meter de que esto es exactamente lo mismo, bueno, pues la misma clase política... Sí. Y la misma cleptocracia que controló el sistema mínimo los últimos 12 años, y yo creo que muchísimo más, está con uñas y dientes permitiendo que hagan algo contra Semilla y contra los miembros de Semilla que jamás de los jamases lo harían con ningún otro partido que medio consideren amigo. Porque si no, si tú ahora mismo estás consagrando que cualquier juez pueda agarrar y de la noche a la mañana volarse partidos y suspenderles todos los derechos políticos, y no pueden ni siquiera tener un juececito de mierda de primera instancia. Imagínate, cuando hay una ley de rango constitucional. Los de la CC saben que es una barbaridad, los de la CSJ saben que es una barbaridad, los partidos políticos que están presionando esto, los supuestos amigos del oficialismo que están operándolo para seguir teniendo ellos relevancia. Todos saben que es un atentado contra los derechos más básicos, no solo de Semilla, sino de sus votantes. Y lo siguen haciendo porque es Semilla. Y si quiere arrancar el año con un nuevo trabajo donde quizás se sienta más valorado, pueda explotar sus talentos, pues recuérdese que Transdoc es la feria del empleo permanente. Ahí hay una base de datos viva que se va actualizando todo el tiempo. Puede encontrar más de 2,000 oportunidades. Entonces, si quiere más información, escriba a info@transdoc.com o visite transdoc.com. Y el tema es, si se dan cuenta, la razón de fondo nunca la han resuelto. Y no la han resuelto porque, o sea, hay niveles. Todavía no somos Nicaragua. Estamos muy cerquita, pero todavía no somos Nicaragua. Entonces todavía necesitas darle esa pátina, esa pinturita, esmalte por encima de legalidad. Entonces hay cosas que son tan bagres, como el tema de poder cancelar un partido a través del orden judicial en vez de a través del órgano electoral, que son tan burdas que lo único que lo pueden hacer es mantener ese pimponeo entre instancias intermedias y no definitivas, porque la CC, por mucho que ahí hay criminales con toga puesta y piratas, corsarios del derecho, ellos mismos no se atreven a dar ese paso porque es un paso abyecto, abismal. Y ese es el juego en el que estamos. Es un juego de asimetrías, de tiempos, de quién tiene aquí un alfil y un operador que pueda mantener esto dormido, quién lo puede acelerar ahorita. Ese pedal de freno y de acelerador que en algún momento ellos presumen en sus reuniones es que nosotros tenemos el pedal y el freno de la justicia. A eso se refieren. Ese es el control operativo de esto y no cambia de la noche a la mañana. O sea, son estructuras que tienen raíces y tienen operadores profundos. Y lo que hicimos, digamos, los guatemaltecos, en este caso, abriendo una ventana de oportunidad con el voto el año antepasado, es apenas... Es un paso muy grande, porque realmente era improbable que se diera, pero ni siquiera es lo más difícil, te diría yo. Porque hoy en día, con la dinámica que tenemos, sociodemográfica, con las... pues
precisamente podcasts y modos de comunicación modernos como este. Puede haber incluso alguien que diga, puedo ganar las elecciones con posicionamiento político, pero ya operarlo, lo estamos viendo a este gobierno, se le está atascando muchísimo el cambio, porque no basta nada más con poner y nombrar ministros, sino que son estructuras que tienen el control del gasto público. Este gasto público compra voluntades, compra las campañas en estos órganos como el Colegio de Abogados y Notarios, y estamos en este momento donde precisamente, parafraseando al guionista Christopher Nolan y su hermano Jonathan, estamos en ese momento. Ojalá que salga el sol, pero estamos en el momento más oscuro de la noche. Y esto es, en este caso concreto, el caso de Eduardo Masaya, es porque forma parte de la planilla 10. No creo que sea porque sea semilla. En este caso se le ocurrió seguir teniendo una vida, ¿verdad? Seguir teniendo su activismo que ha tenido durante muchos años. Y se presenta con la planilla 10, que es la anterior planilla 8, la de Goyo, salimos del hoyo y todo eso. Y el niño Jesús. Y el niño Jesús, de Washington. Esa participación compite, y aquí es donde ¿Y es para amedrentar? Pero además estamos en un ámbito increíble, ¿verdad? Porque esa propuesta de la planilla 10 compite con la planilla 1, que es del MP, es gente del MP. El secretario general del MP ha salido haciendo campaña por ellos. Currichiche ha salido haciendo campaña por ellos. Es un chato que se llama Julio Resinos, que es un fiscalito de extinción de dominio. Sí. ¿Va? Qué campeón, qué gran labor, Julio, que está haciendo usted con el tema de los bienes de los expropiados. ¿De Sinibaldi, por ejemplo? Es que los están devolviendo. Uno por todos, uno, así en goteo. Todos. Pero además lo están kilometrando, ¿verdad? Porque si lo devuelves de una, no, se le hace sufrir también. Bueno, y además saben que tienen también fecha de caducidad si hay cambio de fiscal, entonces me puedo imaginar el negocio que es eso. Pues estos descarados, estos criminales que están ahí en el MP, están apoyando esta opción. Entonces, claro, esto es una forma de competir. Sobre todo si algunos se sacan una guisachada y empiezan a hablar de que no se puede, si se le ligan a proceso y lo meten en prisión preventiva por falsedad ideológica, que es una vergüenza, ¿verdad? Se le cae la planilla o les hace daño de algún tipo o algo así. Y es como opera esta gente, ¿verdad? O sea, ven una oportunidad, hay alguien que medio hizo algo en medio de un proceso, hay una firma ahí, hay una cosita a la que se pueden aferrar, y ahí está el mafioso número 1 de este país, que es este juez Orellana, que es, o sea, su nivel de radicalismo, estupidez, agresividad, esta gente que siente que ya es el todo o la nada, ¿verdad? Pues lleva a una persecución que es completamente injusta. Que en este caso, insisto, las carreteras están hechas miércoles, sí, todo lo que ustedes quieran. Se ha gestionado mal, o sea, se asume, se apoya su derecho a pensar así, digamos. Yo creo que hay que ponerle algunas notas de pie de página, pero es una postura perfectamente razonable de tener. Lo que no se puede decir es que se merezcan esto que les están haciendo desde el sistema de justicia. Y lo están haciendo por una búsqueda de impunidad. ¿Por qué es tan importante esto? Para que la gente lo entienda. Yo lo comentaba ayer con la ex jueza Gámez, que estuvo aquí en el programa. Se hace esto, que es la que lidera la planilla 10, se hace esto porque tanto quien presida el Colegio de Abogados como quien presida el Tribunal de Honor, que van en combo, tienen un espacio en las comisiones de postulación de fiscal. Entonces imagínense un grupo en el caso de la 1, un grupo de fiscales quiere tener espacios directos para elegir siguiente fiscal, y ese grupo de fiscales obviamente obedece a la estructura de Ángel Pineda y de Consuelo Porras. Más conflicto de interés. Y ahora hay muchas planillas, pero vas a ver después cómo se coaligan los que ahora están corriendo separados. Y está el grupo de Néstor, que no corrió con el MP, pero que van a hacerlo. Vamos a ver también los otros operadores cómo bailan ahí, los tradicionales de toda la vida. El grupo de Estuardo Gálvez, que ya ha sido amenazado, como han estado haciendo normalmente con el tema de sus casos y revivirlos. Alguien que ya fue detenido en el proceso de elección de la CC de la vez pasada, hace 4 años, y que está muy dolido, digamos, herido por esa circunstancia, y es medio
medio cobardón por eso también, ¿verdad? O sea, Claro. también lo pueden intentar controlar con esas acciones, pero bueno, el MP hace mucho tiempo que está full extorsionista de todo el sistema político, ¿verdad? Que qué decepción de todos estos actores que se cree que son cabrones y demás, cómo se pliegan a estos extorsionistas, aunque les molesta y los detestan y los odian y lo dicen por todas partes, aunque están esperando a que dejen de tener poder para meterles el cuchillo, todavía se siguen plegando, ¿verdad? ¿Qué dinámicas ves tú para que esta situación cambie o se catalice? O sea, ¿se acelere o haya un punto de inflexión? Esta dinámica en la cual el MP sigue a su rollo Yo inexorable. no veo ninguna. Sinceramente, ahora mismo lo veo muy difícil. Creo que voy a intentar ponerlo de la forma más aséptica, incolora, insabora posible. El presidente ha optado por despolarizar este país. Su opción es tranquilizar, no confrontar, no pelear, no hacer cosas agresivas. Los intentos que hace, normalmente intentos de estrategias jurídicas, se pueden decir, no son tanto estrategias políticas ni estrategias de comunicación, tienden a ser pues reactivos a la necesidad de posicionarse de alguna manera, ¿verdad? Pero yo creo que su estado natural es volver una y otra vez a bajarle, y pasa una y otra vez que tenemos esta clase de eventos. Ha pasado con Félix en su momento, pasó con Ligia, pasó con actores que han sido perseguidos y que hacen quedar muy mal al presidente, como que no tiene poder, como que no tiene capacidad de reacción. Hay como un momento en el que parece que va a pasar algo, que va a ser algo, y luego la tendencia natural es, no, tranquilo, esperemos porque el tiempo está a nuestro lado. Lo que pasa es que son dos relojes de arena, ¿verdad? Sí. Uno es que si las reglas de juego se respetan, él va a escoger fiscal general. Sí. Y le apuesta a que por lo menos va a haber uno presentable que elegir. De los 6 es más que fácil que haya ese es uno un reloj de presentable. arena, que igual, estamos hablando que ese reloj de arena pueden igual tratar de patearlo, digamos, el sueño golpista, que se mira muy improbable todavía, Ajá. pero que no descansan, está visto. Ujú. Y el otro reloj de arena que yo creo que también debería tener en Bernardo Arévalo enfrente de su mesa de noche, es el de la confianza. Dos voy a poner, el de la opinión pública. Y el otro reloj de arena que también tiene que tomar en cuenta es, hay gente que apostó que se iba a tirar precisamente a estos espacios de poder, que no son lo electoral, o que son electorales en un gremio, que son esos espacios de poder que la Constitución da, y que los iban a pelear confiados en que había verdaderamente un gobierno que iba a liderar un movimiento reformista en Guatemala. Uh-huh. Y esos actores, sea que estén en el exilio, sea que estén organizados en los colegios de profesionales, también tenían una fe puesta y contagia en algún momento si no se mira un liderazgo que está dispuesto verdaderamente a hacer lo que toca hacer en este momento, que yo sé que son líneas muy delicadas. Aquí nadie está llamando a hacer ilegalidades, pero lo estamos viendo en Estados Unidos en este momento. O sea, si uno regresa, digamos, aquí hay fantásticos farsantes que se llaman liberales clásicos, pero si uno de veras regresa, por ejemplo, a las discusiones fundacionales de la historia, ya sea las discusiones puramente filosóficas, políticas, o los momentos que estaban inundados porque venían de un momento filosófico muy fuerte, pero en el momento estaban fundando un país, y me estoy refiriendo a Estados Unidos, y uno regresa a las discusiones entre Madison y Hamilton, esos TAT que se tenían con los ¿qué sería? Papers, los Federalist Papers, pero sí. ¿Cómo sería? Traduciría los papers. Federalistas, digamos. Sí, las letras, las cartas federalistas. Sí. Que era básicamente una serie de ensayos que se pimponeaban y que después los publicaban. Ahí tenían bastante claro que todos los poderes del Estado no son hechos de la misma forma y no tienen la misma naturaleza de poder y cómo lo pueden ejercer. Y son aquellas famosas discusiones de hay dos poderes. Son maravillosas discusiones políticas, no jurídicas, ¿verdad? Pero la preocupación que soslaya en esos es la justicia es verdaderamente una construcción y es un pacto de élites. En el momento en que los que tienen verdaderamente el poder, en este caso sobre todo el ejecutivo, que le llamaban ellos el poder de la espada, el poder de veras de cortar el queso, o le llamaban el poder de la bolsa por el tema del control del presupuesto al legislativo, tenía mucho más poder que el judicial. Y el judicial solo depende de ese pacto de élites
y de los poderes de que las reglas de juego se respetan. Pero lo hemos visto aquí en Guatemala a cada momento. O sea, recordemos un ejemplo, si quieres tonto, pero cuando Iván Velázquez decide no forzar la máquina y no venir aquí, en el momento que tenía un amparo para poder regresar a las funciones de la CICIG, simplemente se niegan a cumplir lo resuelto por en ese entonces la CC. ¿Qué poder tenía la CC en ese momento si de veras tienes un presidente dispuesto a me vale sorbete? Sí. Y eso está pasando en este momento en Estados Unidos. Y ahí tenías a muchos de estos fulanos, Jimmy Morales, Alvarito Arzú y tal, diciendo no se obedecen órdenes ilegales. Exactamente. Vaya que estos no estaban retando, digamos, los límites. Pero, o sea, lo que voy es que en esencia es exactamente lo mismo. Mira lo que está haciendo Trump en este momento. Está dispuesto a romper lo que dictan las cortes con el tema del gasto federal en Estados Unidos. Ya no digamos el gasto de... Está por lo menos testando los límites. Está testando los límites. Y si le dice que no un juez o si... Pero son límites el tema de lo federal se lo revirtió pero esas preocupaciones de Madison y de Hamilton, de qué vamos a hacer en el momento en que se rompa realmente y quiera alguien pasar por encima del poder judicial, es los límites que estamos viendo allá y son lo mismo que miramos acá. ¿A qué voy con eso? Este ejecutivo tiene la voluntad de hierro verdaderamente del mandato para lo que fue electo y ejercer el poder tal y como salió de las urnas, ¿o no? Y en estos pocos días de temperaturas bajas aquí en Guatemala, si usted quiere abrazar a su perrita, a su perrito, pero no quiere llenarse de pulgas, recuérdese que existe Bravecto. Así que pregúntele a su veterinario, si puede usar Bravecto en sus perritos. Es una opción que tiene un precio menor al de la competencia y es seguro incluso para perritas que están en etapa de lactancia o de gestación. Así que pregunte por Bravecto y proteja a sus mascotitas. Yo creo que es como lo interpretan los actores, digamos. Yo estoy convencido de que el presidente es muy sincero en su interpretación de que a él le toca cumplir el rajatabla y ser, desde su perspectiva, mejor que sus enemigos, porque eso a largo plazo va a llevar tranquilidad y estabilidad al país, que esa legitimidad va a pagar de alguna manera, ¿verdad? Y que respetar esas normas, si él no las respeta, y por esta coyuntura quizá apoyada por una parte de la población que detesta... ¿Pero cuáles normas? O sea, porque las normas tienen una interpretación. Pues en este caso, hoy hubo una resolución de la CC que dijo que el presidente no puede sacar a la fiscal. Entonces, si él si llegase y dijese, no, la fiscal se va, estaría rompiendo. Es el mismo caso que decías de Iván Velázquez, ¿verdad? Que no llegó a haber del todo rompimiento constitucional porque se quedó en declaraciones de no pienso obedecer. Sí. No volvió Iván Velázquez, que quizás es lo que tenía que haber hecho, y forzar la ruptura constitucional y ver qué pasaba, ¿no? Porque desde luego no tenía tanta legitimidad esa acción. En cualquier caso, toda esa, digamos, toda esa presión la lidiaron estos cuestionando la legitimidad de la CC y de las leyes, en realidad, del entramado institucional, porque detentaban poder. Bernardo está optando por ser todo lo contrario de Jimmy Morales. O Alvarito Arzú, que decía... Básicamente invitaba Pero es que no es binario. Creo que la trampa, digamos, discursiva... Estoy hablando de cómo lo está percibiendo él. Y yo estoy convencido que él cree que su mandato es ese, ¿verdad? Y que sobre ese mandato tiene clarísimos colaboradores. El ministro de Gobernación está 100%, y eso hay que decirlo, el ministro de Gobernación está 100% subido, si no más aún, subido a ese tren con Bernardo. Quizá no se quema tanto, no sale tanto y no se hace tan evidente, pero el ministro de Gobernación, su opción es, no hay que hacer nada, o sea, todo tiene que ir a rajatabla, no se arriesga ni un poquito, o sea, si la línea está aquí, él está 4 o 5 pasos por debajo de esa línea, no vaya a ser, y bueno, ha tomado también esa decisión política. Y el presidente ha tomado la decisión política de tener un ministro de Gobernación, hablando de la espada y que decías, que toma esas decisiones. Entonces parece que está alineado. Y el presidente cree que aunque todos los demás piensen o pensemos que se está equivocando en su estrategia política, él tiene razón sobre todos nosotros. Yo eso no tengo ninguna duda y que es un pensamiento genuino en Bernardo, ¿verdad? O sea, que el presidente está convencido que los que están mal, y de hecho se enfada bastante si alguien le sugiere lo contrario, porque ha tenido bastantes reacciones de que quiere que haga algo ilegal y demás.
Y ha tenido, yo he sabido de encuentros parecidos con comunidad internacional, donde ha habido alguna gente que ha dicho, mira, esto en mi país hubiese solucionado hace ya bastante tiempo porque un fiscalito de miércoles y un juececito de miércoles no reta todo el sistema de justicia. Eso es así, ¿verdad? Pero se ha puesto además agresivamente enfadado diciendo no va a pasar, no voy a violar eso y voy a respetar la sacrosanta institucionalidad porque eso eventualmente, y hay que estar abiertos a que tenga razón, trae muchos más beneficios. Yo creo que esa es la postura. Entonces cuando dices, la gente tiene este mandato, pues el mandato se interpreta políticamente también, claramente, y él tiene otra interpretación de ese mandato. Ojalá lo que haya es la claridad estratégica de esos relojes de arena y que ojalá tenga razón por el bien de Guatemala Bernardo Arévalo, de cuál le apuesta que se agota primero. Sí, lo que pasa es que tú eres Bernardo Arévalo o eres gobierno Semilla en general y estás viendo que en una elección importante, que ahí sí está mucho más conectado el presidente, ¿verdad? Porque si vinculamos la elección del Colegio de Abogados a lo que va a pasar en mayo de 2020, o de hecho va a pasar antes, ¿no? Abril de 2026, en la Comisión de Postulación de Fiscal, donde acaba ese proceso, claro, es en él. El proceso de cortes que hemos dado seguimiento el año pasado es un proceso que terminaba en Congreso. Sí. Entonces ahí podía decir Bernardo, no tengo yo nada que ver, se hace de forma independiente, no hay presencia del Ejecutivo y la decisión la toma otro órgano del Estado. Que otra vez sí es Bernardo el que toma la decisión. Sí, pero otra vez eso hay que desmitificarlo, ¿verdad? O sea, digamos, la separación de poderes, ¿qué es realmente? Exacto. Esa idea de que el presidente no puede tener opinión sobre las leyes o no puede tener opinión sobre elección de cortes, eso es mentira. Y esa opinión a mí me parece que influye al sistema político, eso, o sea, obviamente le influye y donde no, y se ejerce. Y hay unos que lo hacen con mucha responsabilidad y lo hacen con gallardía. Yo no conozco ningún otro caso, no conozco ningún otro caso de autoinhibirse. De gente que dice el presidente no tiene absolutamente, en ningún país me refiero, Sí. El presidente no tiene absolutamente nada que ver en la elección de... Es un tiranosaurio rex que decide de repente comer hierba. Eso es. Yo, lo ves en los distintos procesos, a mí me gustaría que me pusiesen uno como ejemplo, donde no haya influencia de los poderes ejecutivo y legislativo a la hora de elegir cortes, sea cual sea el proceso. Pero es que en además que se hay que entenderlo. En España, que es parlamentarismo, por supuesto que es un pacto entre PP y PSOE en las cortes. No te digo nada en Estados Unidos. Pero ojo. Inhibirse es influir también en el proceso. No, claro. Es una decisión. Claro. Y sobre todo porque afecta ese reloj de arena que te digo yo, en el cual tus aliados estratégicos dicen, y bueno, y entonces, estoy solo. No que íbamos en equipo, íbamos en banda, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé si la conversación en este momento la estamos agotando un poco porque creo que... Yo creo que no, porque hay que decir varias cosas sobre ese proceso. A ver, ¿qué quieres decir? A mí me gustaría decir, primero, que en el tema de pura elección del Colegio de Abogados, esto sí debería galvanizar a ese gremio tan importante y perdón, pero por regla general tan nefasto para el sistema político guatemalteco, que es el de los abogados. Los abogados tienen que dejar de entenderse como estas redes clientelares que están ahí sin ningún tipo de moralidad ni ningún tipo de respeto a la democracia o al bien común, y que están ahí solo para conseguir chance o para que me ayude el no sé quién o para que me ayuden con mis casos y para tener contactos y porque es mi cuate de la promo y cosas así, o porque chupo con él, ¿verdad? Que cómo chupan los abogados, es espectacular. Es una raza impresionante, ¿verdad? Sí, que se alimenta, digamos, de la chupadera, y que buena parte de lo que pasa en el sistema de justicia pasa en bares donde se agarran unas buenas tundras. Y tiene que haber, no sé, hay como 25.000 abogados colegiados que no participan en las elecciones. No nos van a escuchar ni de lejos todos, ¿verdad? Pero yo os invitaría a que los abogados que nos escuchen y que normalmente no participan digan, chica, el peor MP de la historia de la humanidad, el golpismo más repulsivo, los criminales que tienen al sistema de justicia convertido en un mercado de ladrones, están apoyando una planilla fundamentalmente y luego son socios de otras como la 3, que es la de Néstor Vázquez y demás.
Y tenemos una que está siendo perseguida por ellos. Yo os invitaría, después de lo que pasó ayer, a que vayan a votar por la planilla 10. O sea, yo si pudiese, es lo que haría, sinceramente. Ir a votar por la planilla 10 porque puedes cambiar y tienes una responsabilidad, ya que el sistema te está dando como gremio, te está dando esa clase de privilegio, ¿verdad? Que seas tan influyente en el sistema de justicia. Bueno, pues agárrense el carro o júntense con amigos y hagan, no sé, paguen una camionetilla o pídanle jalón a alguien, o se agarran un Uber y aunque sea muy incómodo un viernes ir allí, cumplir con tu deber ciudadano. Y que solo con que haya 3.000, 4.000 que decidan hacer eso, cambian completamente la correlación de fuerzas. Porque clarísimamente esas planillas tienen muchísimos recursos que vienen de sitios súper oscuros, que obviamente son sitios que quieren impunidad, y que están compitiendo, miren cómo compiten, ¿verdad? Mira, ante el riesgo de que pueda irle bien a la 10, le pega un golpe. Va, y viendo algo un poco más a largo plazo, porque creo que la claridad de ideas siempre es bueno tenerla, por lo menos que la tengas atrás de tu mente y presente para cuando se abra una oportunidad. Ayuda, la claridad estratégica es... Yo lo que le echo en cara, digamos, un poco a este movimiento donde tenemos incluso amigos que apreciamos mucho y bien valientes, es una visión un poco más profunda. Creo que me gustaría escuchar estas planillas que son herederas en su momento de lo que eran, ¿cómo se llamaba el grupo de Toga, por ejemplo, de estudiantes de Derecho en la Landívar, o ¿cómo se llamaba el otro? Sí. Dignidad gremial. Sí, no sé, esos grupos. Pero una visión un poco más profunda realmente del problema de las comisiones de postulación y de ese nefasto sistema en Guatemala. O sea, uno quisiera escuchar también en algún momento que estas planillas dicen, nos estamos presentando a este espacio, que es claramente de poder, de un poder que da la legislación, pero es un poder que no debería dar. Es un sistema que en la primera cuentan con nosotros para demolerlo. Claro. Y esa claridad no la escucho. No sirve. No la escucho, o sea, no se la escuchaba a ninguno de ellos, ni a Patricia Gámez, ni a los que encabezaban antes, que deberían de decir, esto lo estamos haciendo como un mero movimiento táctico y de defensa ante un sistema que no debería elegirse así. O sea, estas élites, porque ni siquiera es el gremio. El gremio, como tú decías, es la mayoría ni vota. Ni vota. Ni vota, o sea, son elecciones con una representación tan pequeña. Ese axioma político de que las minorías organizadas derrotan el 100% de las veces a las mayorías desorganizadas, mejor ejemplo no puedo pensar. Tiene una nefasta, una nula, casi nula participación del gremio. Son, ¿qué? 10% o menos que vota del gremio. Acaba siendo 15... en torno ya 20, 25, depende de la elección, ¿verdad? Igual seguramente en esto es 20%. Estás hablando verdaderamente de una élite, de un grupito de redes, y esas redes son clientelares. Y luego esas se dividen se organizan entonces, y acaban siendo muy peor poquitos. Sistema que este no puede haber. Sí. Y necesitamos que también los abogados lo digan. O sea, estamos en estos espacios, los vamos a ocupar porque es peor que lo ocupen los demás. Pero la primera de cambio, cuenten con nosotros para demoler este sistema que nos sirve. Sí, tiene que haber algo de eso. Lo que pasa es que, sinceramente, otra de las tragedias de este país acontece, creo yo, en las facultades de Derecho, donde les enseñan a no pensar, por regla general, ¿verdad? Y donde pasan auténticas tragedias y se pierden en formalismos y se creen que lo que hacen es técnico, pero no. El derecho está sustentado en filosofía, está sustentado en ideología, está sustentado en principios morales, no es una ciencia exacta, y cuando te viene un abogado, es que yo soy muy técnico, sabes que no sabe, que o es un bien intencionado que no sabe lo que está hablando, o es un ladronzuelo que te está jugando la vuelta y que va a hacer que el verde sea rojo y el rojo sea verde dependiendo si el cliente quiere una cosa o quiere otra, ¿verdad? Que es lo que nos hemos encontrado una y otra vez en estos últimos 10 años, pero vamos, sobre todo, ahora que se va a cumplir 10 años de la línea, ¿verdad? Pero sobre todo en los últimos 2 años que ha sido repulsivo, o sea, todo lo que argumentaron alrededor de las elecciones y después postelectoral ha sido una orgía de posverdad y de sacarse cosas de la manga completamente irracionales, interpretaciones ridículas, obtusas, absurdas, y han sido responsables todos. A mí los que me hacen mucha gracia, y creo que ese es otro punto que me gustaría hacer énfasis, son esta gente de la CC. ¡Qué vergüenza esos 5 magistrados de la CC! Es que son personas vergonzosas. Ellos se pueden ver a sí mismos como otra cosa y seguramente se creen que son los más cabrones y las más cabronas, los más inteligentes, pero ellos saben lo que está pasando. Tienen total conciencia de que lo que están haciendo es muy dañino para todo el proceso. O sea, hacerle eso a un partido, lo que hablábamos antes,
es muy dañino para todo el proceso electoral, ¿verdad? Además con lo permisivos que son normalmente con los poderosos. Y aún así lo hacen y aún así están jugando todo el rato a cómo te molesto, cómo te chingo, obviamente haciendo sus cálculos, sin ser golpistas, porque ya hemos dicho muchas veces que la CC no es golpista per se, pero desde luego están jugando constantemente un juego político y luego se las dan y sobre todo, digamos, Molina Barreto le encanta pasearse diciendo que él es una persona técnica y demás. Es intelectualmente muy precario. Esa es la realidad. Y si quieren venir aquí a discutir, ponemos a discutir hasta de derecho. Dice una patosada, dice Molina Barreto, que lo que no entienden muchos es que el derecho constitucional es música clásica. Entonces que tiene otro tempo y... Mediocres intelectuales. Son mediocres intelectuales que quieren hacerse pasar por otra cosa. Sí. Gente muy mediocre intelectual. Serán habilidosos, astutos y demás. No tienen... Estoy casi seguro que no saben ni escribir bien. Estoy casi seguro, ¿verdad? Que si yo les tuviese que corregir un ensayo, como he hecho miles de veces... ¿Quién sería el magistrado de la CC que sacaría puntaje más bajo en un examen de ortografía? De los titulares. Para mí, Dina. Sí, es posible. Habría que ver. No, a lo mejor ella es aplicada y ordenada, ¿verdad? Por eso, yo dije Dina. Sí. Pero digamos, el punto al final están retorciendo las leyes de una manera, instrumentalizándolas, y luego quieren que los reconozcamos como pensadores. No lo son. Y ojalá un día salgan y tengan las narices a venir a discutir temas de profundidad intelectual y a ver qué hay detrás de esas mentes maravillosas. Lo que hay es una banda de sofistas que deberían ser recordados en la historia como unos auténticos desechos, digamos, intelectuales, que no nos aportan nada al país, ni construyen nada. Yo no me imagino que pueda haber una interpretación distinta de aquí a unas décadas, ya con distancia del proceso. ¿Cuál? Actual. Esa lectura que estás haciendo tú de esos magistrados, su mediocridad, lo vacuo, lo farsantes. Lo que hicieron con la fiscal, por ejemplo, cómo forzaron que esta golpista, que ha hecho un daño terrible, cómo forzaron que fuese reelecta para mantener un sistema que está cayéndose a pedazos. No se dan cuenta que todo esto que hacen para defender ese sistema, lo único que va a hacer es que nos vaya a todos mucho peor en los procesos necesarios de cambio que tiene que haber en este país. No han leído un mínimo de historia. Sí. De historia del siglo XIX, del siglo XX. No tienen que irse muy atrás, pero si se van atrás... O lean pseudohistoria, ya que tanto les gusta a algunos que son fundamentalistas y les encanta el Antiguo Testamento. O sea, la parte de donde suspiran por las cebollas de Egipto y que te dicen ahora que todo está 1000 veces peor, porque, o sea, con estos de semilla que ni saben gobernar y hacer el poder y mejor regresemos a como estábamos antes en Egipto. Así es esa parte, ¿verdad? Donde se le revelan a Moisés y le dicen que añoran las cebollas de Egipto. Claro, hay algunos la esclavitud. Sí. Que también esa actitud en las élites a mí me parece detestable, porque está bueno el pueblo que está desesperado, que no tiene tiempo para sentarse a pensar, que no tuvo la oportunidad de formarse, pero esas élites mediocres, miedosas, que en este momento, y tienen sus refrigeradores llenos, absolutamente llenos, y de repente solo es porque les da aquella congoja porque su círculo social los tiene... ¿Cómo de mierda? ¿Cómo de mierda? O sea, no sos tan importante, hermano. De veras, o sea, no sos tan importante. Sí, bueno, ahora sí creo que... Es muy decepcionante, la verdad. Que haya tan poca... Es que es casi imposible encontrar, así como... Sobre todo en el sistema de justicia y entre el gremio jurídico, son contados con los dedos de la mano. Las personas que son claras, que son esos faros, que sí llevan a la discusión del país un poquito más adelante, ¿verdad? Yo creo que sobre todo están los jóvenes, pues que prometen mucho más que estos viejos que son de verdad generaciones fracasadas y que son incapaces, o sea, ¿cuántas veces hablamos antes de la sorpresa de junio de 2023? ¿Cuántas veces hablamos de que el sistema ya no está dando para más? Uh-huh. Y de que este sistema, y llevamos 10 años en esto, y es que quien no entienda este principio básico que voy a decir ahora, no sabe nada de política guatemalteca de los últimos años. Este sistema tiene una crisis de legitimidad, de la cual el sistema de justicia, incluidos los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de la CC, son parte fundamental. Y
Garantes no de que se va a curar hasta que haya una solución a ese problema de legitimidad, que hoy por hoy, el primer año de Semilla no lo ha sido. No sé si podía serlo, ¿verdad?, en las condiciones en las que se ha tenido, pero desde luego no lo ha sido. El problema de legitimidad sigue. Hagan el favor de estudiar un poquito qué pasa con los sistemas políticos que tienen problemas de legitimidad. Es que no es tan difícil. Es como ver un carro que se va a estallar contra la pared. Lo hemos dicho en este programa, en el programa de radio que teníamos antes, una y mil veces. No se dan cuenta hacia dónde van llevando el carro. Legitimidad no significa bueno. Bukele tiene mucha legitimidad. Es si ves que va dirigiendo el carro en una dirección y que lo que hace tiene la solidez de la legitimidad popular. Trump ganó ¿verdad? legitimidad. Exacto. Y está a unos puntos por encima de lo que estaba hace 8 años en ese proceso, porque ha ganado legitimidad electoral y porque está planteando, digamos, una idea que yo creo que en última instancia fracasará, pero están planteando una idea para dar soluciones a las inquietudes de las... Estos tipos y tipas solo se preocupan por mantener el status quo, que le paguen a sus patrocinadores, ser una especie Son Luises XV, de administradores. Después de nosotros el diluvio. Sí. ¿Eh? Después de nosotros el diluvio. Y luego se las llevan de grandes intelectuales. No lo son, porque no leen de la historia más básica, la sociología más básica, la política más básica, y eso hace que sean injustos y dañinos para la sociedad. Y eventualmente, lo mejor que les pudo pasar es un tipo como Bernardo Arévalo, que digamos que tiene este respeto hacia no violar ningún tipo de norma que ellos han montado, y entonces han tenido, yo diría, más bien un respiro. Pero si en estos años no hay una solución, en estos próximos 3 años no hay una solución, prepárense para 2027. Claro, no va a ganar quien ustedes quieren que gane. No va a ganar. Va a ganar un Roberto Arzú, un Carlos Pineda, y ahí me dices si va a tener el mismo forbearance que Exacto. le dice Levitsky. Que tiene que ganar. Y ahí no va a haber un proceso manipulado, porque este gobierno no lo va a manipular. Sí. Entonces va a haber un proceso mucho más genuino y a ver qué pasa. Ahí no van a estar eliminando wisachescamente candidatos, ya verán. No va a pasar. No como el 2023. Y ahí vamos a ver, con esta crisis de legitimidad, cuál es el discurso que más pega. Y a ver qué tal les va a estos magistraditos y a todas estas élites jurídicas con alguien que sí dice, ¿y ustedes de dónde? ¿Qué clase de poder es el suyo ese de la toga que se creen que son? Aquí el que tiene el poder del pueblo, la legitimidad, que es lo que ha hecho Bukele. Bukele a estos se los comería con papas, los humillaría, los tendría a todos de rodillas y los fusilaría simbólicamente delante de la plaza, ¿verdad? Y no se dan cuenta. Y es una cosa, y uno repitiendo estas cosas durante 10 años y esta clase política se niega a entender que tiene que cambiar. Y entonces lo que tenemos es una resistencia, al final... El proceso de cambio no nos va a convenir a ninguno, porque nosotros aquí, desde luego en Tangente, no queremos un Bukele, no queremos un líder populista autoritario que haga todas esas cosas que eventualmente van a pasar. Si esto es que es insostenible. Cuando tienes un 90% de la población que detesta la clase política, que detesta el régimen jurídico, que detesta el resultado de todo esto, va a pasar eventualmente que a todos nos va a ir peor, ¿verdad? Y en vez de hacerlo como hay que hacerlo, en fin, a ver cómo hace que a un financista mío le paguen, y entonces todos estos acuerdos que son un modelo fracasado. Ya no contamos la historia del partido. ¿Quieres que la contemos rápido? Sí, muy rápido. A ver si me recuerdo, me corriges tú. Sí. Pero básicamente imagínense usted... una persona experta en hacer partidos políticos. Que no somos nosotros, que no sino somos contado nosotros. por una persona experta en hacer partidos políticos. No, una persona más con cierta edad, ciertas canas. Pero además también tiene que ambientarse usted en los años 90 en Guatemala. No habían celulares. Las líneas eran líneas de planta. No había internet. O sea, si usted quería conocer dónde podía encontrar algún lugar para convenciones... o para opciones de hostelería, tiene que ver con la historia, por eso se lo estoy diciendo, tenía que recurrir a las páginas amarillas, a la libreta telefónica, que los más jóvenes que escuchan Tangente no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero así era. ¿Por qué decimos esto? Porque al igual como lo hizo Vamos, como lo hizo Voz, como lo pudieron haber hecho otros partidos, pues las actas y las asambleas se hacían en papel. Claro. ¿Sí? Entonces lo único era, se requería un abogado que
En el mejor de los casos, fuera a sacar las firmas una por una. En el peor de los casos, inventaba las firmas, tenías tu contacto en el TSE. Todo eso sigue pasando, por cierto. O sea, lo único que hay es un salto tecnológico en el tema del celular y el tema de la libreta telefónica, porque la normativa de cómo se hacen los partidos, esos papelitos por los que tienen a Eduardo Masaya ahorita y algunos en el exilio y perseguido a Semilla, se seguía haciendo igual. Eran libretas físicas así de formularios de papeles firmados. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque la historia es la siguiente, 2 puntos. Hacen su asamblea, así como se hacía. La asamblea se hace solo en el papel el acta del abogado, pero resulta que por X y Z razón, el contacto que tenían en el TSE que inmediatamente avalaba esa asamblea, en ese momento no estaba, se había muerto. No me recuerdo exactamente por qué, pero no estaba disponible. Entonces, no podían explicarle la situación vergonzante, porque había dudas de los que revisaron en el TSE la asamblea, y entonces lo que les decían era, tiene que volver a realizar la asamblea. Los tiempos de la ley electoral son castigadores, estaban ya contra reloj y tenían que hacer esa asamblea lo antes. No podían mandar una convocatoria cambiando de lugar. Entonces, tenían que realizar la asamblea en el lugar donde decía en el acta que había sido realizada la primera, para que la convocatoria de la primera todavía valiera. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que hizo el abogado que hizo la primera asamblea solo en papel es... abrió la guía telefónica y vio una dirección de algún lugar que decía hotel, solo que en vez de H debió haber tenido M de motel. Y dijo, aquí la hago, y ahí puso la dirección en el Hotel Herring de la zona 1, ¿verdad? Resulta que el Hotel Herring de la zona 1 realmente era un motel. Y entonces... un picadero, llamarían. Se dan cuenta de que tenían que realizar en ese lugar de mierda la asamblea y no tenían otra. En una habitación de un motel. Y ni siquiera tuvieron el recato de alquilar todo el hotel/motel para toda la asamblea, sino que por codos todavía solo alquilaron lo que tenían que... Entonces van a aquel palomar así, de cortinas corridas, donde tenían que realizar una asamblea municipal. Y aquellos ruidos, digamos, y alrededor entorno, las criaturas de la noche y las gárgolas haciendo lo que estaban haciendo, y se escuchaban los ruidos de la noche, el ritmo de la noche. Y todos con cara de circunstancia alrededor simulando la asamblea. Y el TS, aquí le dieron la primera vez. Aquí fue. Por supuesto. ¿Te acuerdas, Pepito? Sí, aquí fue. Qué cosa tan extraña. Así nos cuentan. Las estampas esa imagen de unos tipos así escuchando ruidos, todos así sabiendo lo que había pasado, ¿verdad? Pero no reconociéndolo abiertamente. Y todos así como, pues sí. Entonces, firmando para hacer un partido en medio de aquel placer, ¿verdad? A su alrededor. Es una de las imágenes más maravillosas que he escuchado en mi vida. Sí. Y esa es la clase de partidos que tenemos. Hay otra que no es tan así, no es tan graciosa, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es de un caso que también conocemos, de una venta de un partido. Sí. Que se venden, en este país se venden las fichas. Entonces, son construcciones tan de cartón los partidos por regla general. Sí. Y ahí es donde uno sabe que Semilla fue contémosla, un poquito más... ya contémosla. Sí, pero no, sin nombres también. Sí, por supuesto. Pero ahí sí, solo pie de página, yo sí creo que de verdad... un partido como Semilla sí se hizo de una forma bastante distinta. O sea, están persiguiendo seguramente al... Que seguro tiene errores y hay gente que se pasó de lista. Y está claro que por lo menos ahí sabemos que hay unas cuantas firmas falsas y todo lo demás, que ya está... Ese hecho ya está y que no sabemos cuántos son y todo eso. No, porque las estupideces que ha dicho Curruchiche son de las hojas de adhesión que no valen nada. Digamos que es una estupidez como una casa, y que no hay país en el mundo donde las hojas de adhesión sean algo que te va a llevar a la cárcel, ¿verdad? Son faltas, si acaso, administrativas. Pero en cualquier caso, venden un partido. Y claro, tienes que hacer la ficción de hacer una asamblea general para elegir a las nuevas autoridades de ese partido. ¿Puedo dar un poco de contexto? Porque es importante. O sea, el tema es... Estaba un grupo político haciendo su partido, pero otra vez es muy castigador a los calendarios de la ley electoral. Entonces, de backup, por si acaso, compraron una ficha. El default, lo que querían hacer era hacer su partido, porque hacer tu partido, si lo haces así en los territorios, te queda algo de organización y te queda algo un poco más interesante. Pero, por aquello que no les resultara, compraron una ficha. Entonces, el tema es que esto es antes de la reforma electoral del 2016, porque a partir de eso, si tienes un partido, tiene que correr en las elecciones. Antes podías, aquello de que le llamaban guardar la ficha, ¿verdad? Simplemente el partido no corría y lo dejabas ahí, solo le tenías que correr sus asambleas.
Ese es el contexto que quería dar. No sé si quieres tenerla de contar o la tengo. Claro, entonces hacen el evento y es toda una ficción. O sea, es gente, pues, vas a saber de qué asentamiento, que le han dado ahí sus... No, pero es que llega este otro grupo político claro, que quiere comprarle. Llega, o sea, digamos, tú eres el secretario del partido político, pero tienes una ficha guardada. Sí. Que de forma no es tuya, pero tienes ahí una estructura de unos tus peones, unos empleados Pues de... está el formalismo sí. y tienes que convocar a la gente a la que le has pagado 100 quetzales y demás para hacer... Y llega otro grupo evento, friki, ¿verdad? así de esas ideologías Les llegan extremas. los compradores, ajá, a comprar ¿verdad? un partido. Con una ideología muy particular que no vamos a decir Sí. para no dar Pistas. pero estos tipos que saben que han pagado, y han pagado bien el partido, se van a ese evento, a esa asamblea, y con dos narices, y a mí esa imagen me parece tan ridícula que es muy graciosa. Con dos narices el tipo se pone todo hecho un pimpollo, ¿verdad? Se viste así como un dandy. No solo el tipo, todo el comité ejecutivo Todo el comité nacional. se ponen así y dice, vamos a hablarle a nuestras bases. Y lo que hay ahí son unos paisanos que les han dado 100 quetzales y que les han dado un bocata y les han dicho, júntate aquí, vente un rato, firmamos, hacemos el paripelos del TCL ven, nos dan una firma y pa'lante, ya te quedas tú con la ficha del partido, que es lo que has pagado, ¿verdad? Pero lo divertido cuando te lo cuentan es, o sea, era ya lo último. Habían corrido todas las asambleas. Que primero, este grupo no sabía qué hacer con el partido, no podía convocar asambleas. Entonces, No, fue un nosotros era fracaso como, ese miren, proyecto, tenemos fue una un inversión fracaso. ahí de millones. ¿Saben qué? Devuélvanos el partido, les devuélvanos el pisto. No, ¿saben qué? Mejor préstenos a sus abogados y háganos, va, está bueno. Corren todas las asambleas para que este nuevo grupo tenga control de las estructuras. Y en el momento de entrega, ya la última, es la asamblea de asambleas, en ese sistema concatenado, llegas a tener la Asamblea Nacional y como dice Daniel, se van bajando aquellos figurines, ¿verdad? Aquellas damas de alta sociedad y aquellos caballeros impecables. Y entonces los miran así bien extraños, ¿verdad? O sea, lo que estaba ahí sentado, los representantes nacionales, era gente a sueldo. Claro, Eran jornaleros, ¿Y ¿verdad? estos qué hacen? Sí. Y de repente van entrando. A todo pero esto deja todo el eso. mundo sabía que estaban Pero ahí, eso no es ¿verdad? la mejor parte. La parte es al final. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las planillas que van a competir? Hay planilla única. Y bueno, fulanito de tal, por aclamación, secretario. Venga. Bueno, se acabó. No. En ese momento el secretario dice unas palabras Para las a bases. las bases. Y se suelta aquel discurso por hora. Todos los que estaban viendo esa pantomima, que todos sabían a qué iban, todos mirándose como, ¿y este qué hace? Sí. Porque los valores y los principios y aquel discurso fuertemente ideológico. Y por cierto que después ese partido se perdió. Sí, nada, fue Nunca corrió las Pero es elecciones. que era un desastre, hombre. En fin. Era un desastre absoluto, pero digamos, o sea, está mal hacerlo así, ¿verdad? Pero ya que sabes que ha sido, va, termina con eso, que te den el sello y nada, le hiciste un truco al sistema, ¿verdad? Hackeaste el sistema. Pero de ahí a decir, voy a hablarle a mis bases. Qué delirio, Y el tipo todo friki haciendo como que está de verdad ilusionándolos con las ideas de esta Estoy seguro que no ideología fue de frac, particular. pero me gusta imaginarlo así de frac. Sí, claro. Y me gusta imaginarlo el día anterior así ensayando el discurso, las inflexiones de voz y todo. El punto al final, digamos, y la moraleja de estas dos historias es que tenemos partidos que son unos vehículos, y que meros este sistema vehículos. es una mierda. Y que debemos aquí no saber hay eso. activistas. O sea, así bases de vamos no existen. Esa mierda no existe. Aquí no hay bases reuniéndose para discutir ideas políticas en vamos, es mentira. Ni de Hay semilla, algo hay de que jóvenes decirlo. hay algo Ni de semilla. jóvenes en todos. Hay sí. estructuras, pero Sí. bases partidarias no hay ni existe. nada. La ley quiere forzar a que las haya y como no es una sociedad politizada y no hay movilización política, lo que tenemos son todas estas ficciones y todos los partidos son así. ¿Qué es prosperidad ciudadana? ¿Qué es valor? Marielos ¿Qué Chan es...? hizo la pregunta recientemente Con Criterio esta semana y era, tenemos que preguntarnos qué tipo de partidos queremos. Pero esa pregunta es, digamos, requiere también otra, es qué tipo de partidos podemos hacer en este momento con el tejido social que hay y con las formas de organización en Guatemala y en el siglo XXI. Claro. Entonces... Más que nada porque la ley te está obligando a tener 24.000 personas en tus bases, que son tus afiliados, ¿verdad? Que eso es o sea, no tienes un movimiento que te junte 24.000 personas, no existe. Pero es que además ni la los ley como te lo cantones permite para la eso interpretación es, la tienes que hacer callado la boca, sin hacer publicidad. Sí. O sea, ¿te imaginas la tecnología cómo ha cambiado y todo? Me vas a decir que la ley electoral cuando se hizo en ese momento consideraba que si podías hacer convocatorias en internet, formularios digitales. Y como lo hablamos aquí con Eduardo el otro día, lo que consigues con eso son barreras de entrada, ¿verdad? Gracias. Entonces, quien puede hacer partidos son estos expertos que saben cómo trucar el sistema. Y el que tiene más saliva y traga el que más tiene pinol siempre. ficha. Claro.
y el que tiene ficha. ¿Qué quieres? ¿Un partido? Aquí están estos 3 millones de... Ahora debe estar... Ficha o los que tienen capital, pongámoslo, Sí. porque también lo que puedes aportar en medio de esas asimetrías es, yo tengo esta liga de viejitos que juegan lotería en Santa Rosa y ahí le saco las firmas, no es dinero per se, pero es un cierto capital que puedes aportar Yo para... te digo, yo creo que agarramos las de Cabal... No, Van por a eso. estar llenas Pero de sabes que gente también que hay ni partidos sabe. que se han Sí. hecho de esa forma, ligas de fútbol, veteranos, etcétera. No, lo que hay muchos alcaldes, o sea, gente que tiene poder ya y que la estructura del Estado la utiliza para, Sí. sea cual sea el podercito que tenga en su momento, para hacer esta ficción que son los partidos. Esperamos de los partidos que están en el Congreso hoy, que tengan organización, que haya discusión de ideas, que haya ideología. Por eso no tienen ideología de ningún tipo. Por eso cuando te lees los documentos ideológicos de los partidos son un chiste. Un chiste. Que no tienen ningún sustento. Le preguntas a distintos diputados, te responden distintas cosas, no tienen una línea más allá de unas nociones muy generales y están ahí a ver qué sacan en las tranzas. Es que es así, es como se ha organizado el sistema. ¿Por qué? Porque quien tiene capacidad de meterle capital a eso, ya sea porque compras una casilla o porque eres capaz de comprar o de montar un partido con tus recursos, es el que tiene acceso al poder político. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando has metido ficha? Recuperar la ficha. Es que ese es la esencia. El retorno de la inversión. La esencia del partido político. Y para uno, que son estos chiquilicuatres, perdón, con todo el cariño del mundo, que tenemos muchos y muy buenos amigos en Semilla, han hecho algo que si era genuino y que yo tengo que decir que yo lo vi como su profesor a Samuel Pérez, y por eso yo sí le tengo lealtad y cariño a Samuel Pérez, que yo vi como él en 2018 con su carrito que se estropeaba cada 2x3 la chumpa legendaria. Y con un par de miles de quetzales que le daba a su mamá, desesperado porque quería trabajar y tenía gente como yo diciéndole sigue haciendo partido, montaron pues como pudieron este partido. Y a ese partido es el que lo tienes que poner y colocar como el partido que hizo trampas a la hora de crearse, cuando sabes todas estas otras historias de estos otros partidos que son básicamente partidos piratas, ¿verdad? Entonces, va a costar mucho todo el proceso de cambio en Guatemala, pero aquí vamos a estar contándoselo y participando de alguna manera, ¿verdad? Y si sabemos anécdotas, contándolas, por lo menos para reírnos en el camino. Fuerza, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Y a tu familia, serenidad, esperanza. Y a los demás, despertemos, de veras. O sea, haber votado era solo una parte de algo que va a tomar años, décadas. Mucho más, sí. Y es un esfuerzo sostenido, ponernos de acuerdo. Y de veras, no miremos enemigos a todos lados. Lo único que podemos hacer es abrir oportunidades porque desorganizados y desunidos nos quieren. Así que incluso aquel que te cae mal, aquel que sientes que es un arrogante, aquel que dices que es un sabiondo insoportable, que desprecia a los demás, realmente pregúntate quiénes son tus enemigos y qué tanta fuerza tienes, porque no estamos para estar desperdiciando realmente lo que podemos acumular nosotros de este lado de fuerza. Si lo que queremos es un país donde las reglas se apliquen para todos de manera igual, y no tener esta mina en la cual nosotros lo único que servimos es de instrumentos para que se enriquezcan otros. Así que, Daniel, muchas gracias. Siempre contigo. Es un placer aquí coincidir. Y a ustedes, ya saben, denle a la campanita para que les dé las notificaciones de cuando salen frescos los podcasts de Tangente. Gracias a la producción siempre. Estamos creciendo mucho en redes, especialmente en TikTok. Vamos como 2 días atrasados a veces con los videos ahí, pero están teniendo alta rotación. Comparta usted, por favor. Nos ayuda mucho a que llegue a las personas que todavía no conocen Tangente. A los que ya lo conocen, ya saben, les agradecemos inmensamente su apoyo, la dedicación. Nos hacen ser el líder en opinión política y otras cosas también, que nos gusta hacer muchas otras cosas también, hablar aquí en Tangente. En este país queremos seguirle teniendo una oferta válida, así que nos ayuda muchísimo, y a los patrocinadores pues siempre nos ayuda a que estén con nosotros, les traemos sus mensajes. Hasta la próxima.